Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Saúl mató a mí y David a sus 10,000. ¡Aleluya! David alzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David alzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a mí, David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¡Aleluya! ¡Canta con gozo! David alzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. David alzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En esta ocasión continúo compartiendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, versículo 32, y estoy en la tercera parte de este versículo y vemos que verdaderamente estos hombres tenían una fe heroica. Por tanto, Hebreos 11, versículo 32 dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Anteriormente compartí
la fe de Gedeón, de Bará, de Sansón y de Jefet. Y ahora viene David, el único rey que menciona su nombre, David, que significa bien amado. Es un personaje bien conocido en la Biblia, ya que los libros de Samuel I y II nos lo muestran ahí bien claro su carácter, pero en los Salmos es donde hallamos a David, un hombre verdaderamente con fe que amaba por encima de todo a Dios. Primera de Samuel capítulo 13 y versículo 14 dice: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová me ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí está hablando Samuel a Saúl, porque había desobedecido a Dios y Dios lo había desechado. A veces esta frase tan célebre, la frase que dice un varón conforme a su corazón, se usa de una manera equivocada, como si David hubiera sido una persona que mantuvo siempre un corazón y unos pensamientos y voluntad conforme a Dios, ya que realmente está indicando que es Dios quien había escogido a ese hombre para que fuera rey de Israel, en lugar de Saúl, que había sido concedido por Dios, pero conforme al corazón del pueblo. Este hombre había sido concedido, había sido ungido por Samuel, pero conforme al corazón de Dios, que es muy distinto. Y como todo ser humano, David cometió graves pecados, desde el adulterio hasta el homicidio. Con todo, a pesar de su caída, fue un hombre de fe, ya que continuaba con la dependencia de Dios, y esto lo evidencia bien claro. David podía acudir al combate contra los filisteos, confiando plenamente siempre en el poder de Dios y actuando en su nombre. Primer libro de Samuel, capítulo 17 y 45 y 46 dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y el versículo 47 dice: Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es en la batalla, y él os entregará en nuestras manos. De la misma manera, como hombre de fe, reconoció también David su pecado y lo confesó delante de Dios, buscando siempre la restauración y la nueva comunión con Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 13 dice: Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. El Salmo 51 es una muestra del arrepentimiento de David, y nadie que haya leído los Salmos de David puede poner en duda la realidad de la fe del rey David. Al concluir con este hombre de la fe que fue David también, pese a ser general de los ejércitos de Israel, pese a ser el rey, pese a ser pastor, también era salmista, pero también era un hombre sobre todo de fe. Entonces hay aquí una reflexión y es la siguiente: David es un vivo ejemplo de que ningún hombre ni ninguna mujer somos perfectos. Aunque seamos siervos del Señor, aunque podamos ser reyes, aunque podamos ser personas influyentes, ya que todos estamos todavía sujetos a pasiones y a mirarnos demasiado a nosotros mismos, y a ser asesión de personas cuando se trata, sobre todo de nuestra familia, aquellos que llevan nuestra sangre, etcétera, etcétera. Pero David supo reconocer su pecado y arrepentirse. Y es lamentable ver personas que no reconocen sus pecados y sus fallos. Son aquellos que se creen infalibles. Están viendo la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que ellos tienen. Dios nos ha dejado en la Biblia la vida de David para que nosotros no seamos precisamente jueces, sino que está reflejada la vida de este siervo de Dios que fue David, para que sea para todos los creyentes un aviso, y un aviso para que aquel que se crea fuerte, mira que no caiga. Continúo ahora con este versículo 32, y ahora nos habla aquí de Samuel, y note que es él
solo que se le menciona con su nombre como profeta. Samuel significa pedido a Dios. Esto significa su nombre. En primer lugar, Samuel nació milagrosamente, en respuesta a la petición de su madre Ana, como nos dice el primer libro de Samuel capítulo 1 y versículo 11, donde dice: E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, se te dignare mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que diere a tu sierva un hijo varón. Yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Por tanto, Samuel fue dedicado al servicio del Señor en el santuario, conviviendo con el sumo sacerdote Elí y con sus hijos, en un entorno que no era muy agradable precisamente, sino que era un entorno aquel, el santuario, de corrupción sacerdotal como nunca antes había existido en Israel. Pero por la fe, Samuel en Dios se mantuvo en un servicio fiel al Señor. Y prueba de ello que Samuel se mantuvo siempre fiel al Señor en todo momento, nos lo muestra el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 3 y 4, donde dice: Aquí estoy, a testiguar contra mí delante de Jehová, y delante de su ungido, si he tocado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado consejo, o si de alguien he tomado cohecho, para cegar mis ojos con él, yo los restituiré. Entonces dijeron: Nunca no has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. La época de Samuel cierra la de los jueces, y en ella aparecen aquí ahora los profetas. Sigue este primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5, diciendo: Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entre allá en la ciudad encontrará una compañía de profetas que descienden al lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Y también dice en el versículo 10 de este mismo capítulo: Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y añade: y de los profetas, que eran los ministros extraordinarios de la iglesia, si se puede llamar así, en el Antiguo Testamento, empleados de Dios, a veces para denunciar el juicio, a veces para las promesas de misericordia de parte de Dios, pero siempre para reprobar el pecado, para traer al hombre al arrepentimiento y a la nación, a veces también para predecir los acontecimientos notables que debían de suceder, que solo Dios conoce, y sobre todo para dar un aviso del Mesías que habría de venir. Ahora, una fe verdadera y fuerte era muy necesaria para el desempeño correcto de sus ministerios de estas personas. Lo mismo que hoy también hace falta ese modelo de fe si queremos desempeñar un modelo eficaz para la gloria de Dios. Encontramos aquí también una reflexión en cuanto a Samuel, y podemos pensar que Samuel mostró a lo largo de su vida una fe inquebrantable hacia Dios. Fue debido a que desde niño vivía en el santuario, pero era precisamente en el santuario, como he dicho antes, donde estaba ahí Elí, sumo sacerdote, y sus hijos. No eran los modelos a seguir, ni Elí, ni mucho menos sus hijos, sino todo lo contrario. Y Samuel, en un modelo a seguir en cuanto a lo que nos rodea, no debe de ser obstáculo muchas veces para nosotros, ni impedimento para vivir una vida de fe dedicada al Señor y a su servicio y a su palabra. Por tanto, hallamos aquí, en la vida de Samuel, que esto no fue obstáculo para su vida, como tampoco fue obstáculo, como hemos visto, otro hombre de fe como fue Noé, que la tierra estaba corrompida, pero esto no fue obstáculo para que él hallase gracia delante de Dios. Continúo ahora con Hebreos capítulo 11, pero ya el versículo 33, donde dice: que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de los leones. Dice la primera parte de este versículo 33 que por la fe conquistaron reino.
que descansaban en el poder de Dios. Esta conquista comenzó ya antes de entrar en la tierra prometida, con la derrota de los reyes de Amón, de Moab, de Sehón y de Or, como nos dice en Números 21, 10 al 35. La conquista de los reinos de Canaán continuaron durante el tiempo de la ocupación de la tierra, tal y nos lo narra el libro de Josué. David, por ejemplo, conquistó reino, como nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 2. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarle la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Y también nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 19. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Adaezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le siguieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Pero esto no importa cuántos y cuántos fueron, simplemente está el hecho de que las conquistas que todos estos reinos fueron, no por el poder de Israel, tampoco por sus líderes ni tampoco por la sabiduría de ellos, sino por la acción, la dirección de Dios y también porque Dios luchaba por ellos. Capítulo 11, versículo 33, la segunda parte dice que hicieron justicia. En general, los creyentes de aquella dispensación, ellos vivían vidas justas. Fueron testimonio en medio de una nación que era injusta. En otras palabras, en medio de tinieblas, fueron luz, que es lo que nos dice en el Nuevo Testamento, en la nueva dispensación, que debemos de ser los cristianos en el día de hoy, y no ser igual que los del mundo. Por tanto, esto nos enseña que en la verdadera fe en Dios y su palabra, vive vidas conforme a los pensamientos y a la voluntad de Dios que se encuentra en su palabra, en la Biblia. Es por eso que por esta razón no se puede hablar de fe si no va acompañada de justicia, de amor, de ayuda, de misericordia, de perdón, etc. Gálatas 2:20 dice, aquí está hablando el apóstol Pablo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Estos que vivieron en fe, como nos dice la tercera parte de este versículo 33, dice que alcanzaron promesas. Esto expresa bien claro la fidelidad de Dios, que Dios lo que promete, lo cumple. Y estas promesas las recibieron aquellos que esperaban en Él, en el Señor. Promesas dadas por Dios que tuvieron fiel cumplimiento a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas promesas, humanamente hablando, no podían ser realizadas. Quiero hacer hincapié en esto, humanamente hablando no podían ser realizadas, pero se hicieron realidad por medio de la fe depositada en Dios y en su bendita palabra. Porque la fe de los creyentes descansa en la fidelidad de Dios, no por el derecho personal de que ya soy hijo de Dios y tengo derecho a esto y aquello, no, sino en la fidelidad, el amor y la misericordia de Dios. Sigue diciendo este versículo 33, la cuarta parte dice que taparon boca de leones. Por ejemplo, Sansón, uno de los jueces mencionados anteriormente como un hombre de fe, vemos aquí que mató a un león con la fuerza que Dios le daba. Jueces 14:6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. También el rey David tuvo la experiencia de matar leones en defensa de sus ovejas cuando era pastor. El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 nos dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. También Daniel, cuando por su fidelidad a Dios fue condenado y echado al foso de los leones, Daniel 6:22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente.
y aunque delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esto nos enseña que de la manera que el hombre deposita su fe en Dios, Él actúa y hará milagros prodigiosos y singulares. Y por tanto vemos aquí la mano de Dios sobre sus siervos. Continúo ahora con Hebreos 11:34, donde dice: apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice en primer lugar este versículo que apagaron fuego impetuosos, tal vez como ocurrió en el caso de los compañeros de Daniel, donde nos habla ahí en Daniel 3, 23 y 24, donde dice la palabra de Dios: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Notamos aquí cómo Dios actuó prodigiosamente sobre David y sus amigos. Pero también es cierto que ellos anteriormente habían manifestado su rechazo a la comida ofrecida a los ídolos. Daniel 1:8 nos lo muestra ahí bien claro. Por tanto, Dios honró aquella determinación de estos jóvenes y la honró porque había nacido de un acto de fe en el Todopoderoso. Sigue diciendo este versículo 34, la tercera parte: evitaron filo de espada. Veamos algunos ejemplos de personas que depositaron su fe en Dios cuando iban a ser sentenciados o iban a ser ejecutados. Por ejemplo, Éxodo 18:4 dice: y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Esto lo podemos ver con Moisés, que llamó a su segundo hijo Eliezer, que significa Dios es ayuda. Recordando Moisés que anteriormente su vida peligraba a causa de la muerte del egipcio, cuando aún todavía él iba a ser príncipe de Egipto. Dios lo libró de la espada del faraón porque faraón lo buscaba para ejecutarlo por haber causado la muerte a este egipcio. Y posiblemente también Moisés se refiera cuando Israel salió de Egipto. No transcurrieron muchos días cuando faraón se arrepintió de haber dejado ir al pueblo al desierto. Y faraón salió con todo su ejército y con todos sus carros detrás de los israelitas para darle muerte a todos. Pero Dios estaba ahí para librar a su pueblo. Y las consecuencias que vemos y nos enseña la palabra de Dios es que el ejército de faraón pereció todo bajo las aguas. Primer libro de Samuel 18:11 dice: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Notamos aquí otro siervo de Dios, en este caso David, como Dios también lo estaba protegiendo porque primeramente su fe estaba depositada en Dios. Y aunque Saúl, que estaba lleno de celos y de demonios, estaba siendo atormentado e intentó muchas veces matar a David, no solamente lanzándole alguna lanza, sino también persiguiéndole con las tropas, con 3.000 hombres, y lo perseguía para darle muerte. Por tanto, no de extrañar cómo David recordaba en los Salmos, por ejemplo, la protección de Dios sobre su vida. Muchas veces había estado David al filo de la muerte. No sabía si mañana viviría, pero él siempre confiaba en el Señor. El Salmo 144 y versículo 10 dice: tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Por tanto, vemos aquí que David se acordaba también y que Dios lo libró de esa espada que quería matarle. De la misma manera, el profeta Elías, estoy exponiendo algunos ejemplos de fe como Dios lo libró de la espada. Por tanto, vemos que el profeta Elías, por la fe en Dios, se libró de la orden de muerte dictada por Jezabel contra los profetas de Dios. Donde nos dice el primer libro de Reyes, capítulo 19 del 1 al 3, dice: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos.
Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Vemos por tanto que este hombre, Elías, fue librado milagrosamente de la persecución de esta mujer que era Jezabel. Y de la misma manera, en el ministerio de Eliseo, donde Dios movilizó los ejércitos celestiales para proteger a su siervo Eliseo y también al criado que él tenía, donde nos dice el segundo libro de Reyes capítulo 6 versículo 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Sigue diciendo este versículo 34 que sacaron fuerzas de debilidad, es decir, aquellos que eran débiles, ya que estaban solos al frente de enemigos más numerosos, como el caso, por ejemplo, de Elías, que cuando huía de las amenazas de muerte de Jezabel, vemos que aquí Dios lo fortaleció en el camino. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Vemos aquí que si leemos este capítulo 19 de primer libro de Reyes, hallaremos que realmente Elías quería morir. Pero menos mal que Dios no hizo caso a esa petición de su siervo. Él quería morir, pasar por la muerte, pero Dios tenía algo mejor para su vida, y era arrebatarlo, llevárselo, sin pasar por la muerte como más adelante. Por tanto, qué bueno es que siempre que hagamos oraciones, las hagamos dirigidas por el Espíritu Santo de Dios, y no llevados por nuestros temores y nuestras pasiones. Por tanto, vemos que eran las fuerzas las que recibía de parte de Dios, la que hacía que se hicieran fuertes en batalla, como nos sigue diciendo este versículo 34. Y hay una larga lista de cómo Dios respaldaba la fe de ellos depositada en el Dios Todopoderoso. Solamente voy a citar algunos, por ejemplo, Gedeón, que con un puñado de hombres puso en fuga a los medianitas, como nos dice Jueces 7:21. Otro hombre fue Sansón, ante los filisteos, hirió a gran número de ellos, Jueces 15:8 y versículo 16, ahí nos lo muestra, como él confiaba no en su poder, sino en el poder del Todopoderoso. Otro fue David, ya que la fe depositada en Dios hizo que pudiera matar al gigante Goliat, Primera de Samuel 17:51. Sin embargo, la fe para los días de hoy sigue siendo la misma que tenían estos hombres. Por esta razón Pablo decía en la segunda carta a los Corintios 12, versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sigue diciendo este versículo 34: pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso fue el caso de Eliseo, obstruyendo la invasión del ejército sirio, como nos dice el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 hasta el 23. Por tanto, las proezas de aquellos creyentes descansaban siempre en el poder de Dios, ya que ellos sabían muy bien que Dios podía salvarlo, con mucho o con poco, y que podían confiar plenamente en Dios. Por tanto, ellos entendían que las batallas no eran de ellos, sino que las batallas eran del Señor exclusivamente. Voy concluyendo ya con esto. Pareciera que todo esto que he estado compartiendo durante estos minutos pasaba antes, pero que ahora ya no pasa, o bueno, quizá no tanto, y esto nos debe de hacer pensar y debe de hacernos reflexionar lo siguiente, y es que ¿acaso Dios se olvidó de aquellos que tenemos nuestra fe depositada en Él y en su palabra? ¿Se ha olvidado Dios ya de ello? ¿Acaso debemos de vivir solamente unas vidas místicas, sin exponer absolutamente nada, siendo personas muy diplomáticas, pero no declarando las verdades bíblicas? ¿Acaso es que ha menguado el poder de Dios? Pues Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, que su poder ni ha menguado, ni lo hará nunca. ¿No será, por ejemplo,
que hay pocos creyentes que realmente creen en Dios y en su palabra? Y por esta razón vemos que el poder de Dios muchas veces no se manifiesta porque no creen en Él. Vemos por tanto que sería tal vez por esta razón que Dios no muestra su poder en favor de su pueblo, precisamente por eso, por no tener depositada su fe en Él. Sabemos que los religiosos, por ejemplo, dicen que creen en Dios, pero no basta con creer en Dios. Los demonios también creen en Dios y sin embargo tiemblan. Lo importante es creer a Dios, seguirle a Él y obedecer su santa y divina palabra. Esto es lo importante. Mi amigo, mi amiga que me está escuchando, en Cristo Jesús, Él no ha menguado ni en su poder, ni en su justicia, tampoco en su bondad, ni en su misericordia, ni en su perdón para el alma arrepentida, ni tampoco ha menguado la gracia de Dios en aquellas personas que por un acto de fe quieren recibir en su corazón aquello que el Señor le está ofreciendo desde esta nueva dispensación, es decir, desde el tiempo de la gracia. ¿Y qué es lo que el Señor está ofreciendo? Él está ofreciendo salvación y vida eterna, pero para eso, por un acto de fe, como he dicho antes, la persona debe de reconocerse pecadora delante de Dios y debe de arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, recibirle en tu corazón para que puedas reconciliarte con Dios y puedas tener el favor de Dios. Pero antes, por un acto de fe, tú debes de orar a Dios. Si no sabes cómo hacerlo, pues yo te animo ahora a que tú lo hagas ahí y repitas conmigo una oración muy sencilla para que puedas recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, como tu Señor y tu Salvador. Repite ahí a donde tú estás y di conmigo: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos. Creo en que tú has muerto por mis delitos y pecados. Creo que tú has resucitado de entre los muertos. Y creo que tú sigues siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre. Tu poder para salvarme no ha menguado. Por eso yo abro ahora mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú de verdad has hecho esta oración de todo corazón, pues tú tienes ahora ya que esa fe tiene que ir creciendo. ¿Y cómo puede crecer esa fe? Esa fe puede crecer teniendo comunión con el Hijo de Dios, orando a Dios en el nombre de Jesucristo, y no solamente orando, sino también leyendo su palabra. Por tanto, también te animo a que puedas visitar una iglesia cristiano-evangélica donde se predique la sana doctrina, la palabra de Dios, y tú puedas crecer ahí espiritualmente. Y sin nada más, me estoy despidiendo también de toda la audiencia, y será Dios mediante hasta el próximo programa, si así Dios lo permite. Que Dios os bendiga a todos. Cuando dicen que te ven morir en el desierto, soy sin aliento, solo mienten de ti. Cuando dicen que se te acabaron las palabras, que en ti ya no queda nada, hoy recuerda, no es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas. Ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano, porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. Siempre habrá de los que olvidan desde dónde vienen y hacia dónde van, mas ese no eres tú. Aquello tan grande
Dios ha hecho.